Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. Cuando empezamos a hablar del COVID-19 y las implicancias o el efecto que tenía en el cuerpo, empezamos hablando de la cuestión respiratoria por sobre todas las cosas, entrevistamos a muchos médicos sobre el tema y claro, está muy ligado al tema de la deficiencia respiratoria en casos críticos, más ligados a la muerte y de necesidad de salas de terapia intensiva. Pero a medida que pasan las semanas, salen otras complicaciones que tienen que ver con la misma enfermedad. Hoy vamos a hablar, como dice el título, delirio, inflamación cerebral, trombosis, temas que trombosis hemos hablado antes, y hasta daño en los nervios, como algunas de las complicaciones neurológicas. Y aquí está la palabra clave. Ya algo hablamos sobre eso, pero a medida que pasan las semanas se profundiza más sobre el tema. Esos son los efectos que podría producir el COVID-19 en un paciente. Y vamos a convocar al doctor Elmer Huerta, profesor de la Universidad George Washington, profesor de medicina y además experto en salud pública y oncólogo que está con nosotros en vivo. Doctor, ¿cómo le va? Guillermo, buenas tardes, qué gusto saludarte, buenas tardes a todos. Justo hoy día, en mi primer día de oficina en la universidad. Excelente. En la Universidad George Washington. Así es, De efectivamente. alta reputación, doctor. Gracias, sí, gracias. Tengo aquí el preventorio del cáncer que ya lo empecé, lo hemos empezado en telemedicina y vamos a hacer investigaciones con la Escuela de Salud Pública también sobre el cáncer en la comunidad latina. La telemedicina es fundamental porque es democratizante, porque accede a mucha gente y además facilita que no haya un éxodo de médicos del pueblo, de la zona rural, hacia la ciudad, porque de esta forma la gente puede quedarse en su lugar y seguir trabajando en forma digital. Doctor, recién hablaba del efecto a nivel neurológico que puede producir el COVID-19 y según el último informe inglés del que estoy haciendo referencia, esto sería como resultado de la reacción inmunológica, nada menos. Así es, mira Guillermo, lo dijiste muy bien en la introducción del programa. Cuando empezamos a escuchar de esta enfermedad en el mes de enero, cuando todo estaba en Wuhan, en la China, lo único que hablábamos y todo el mundo hablaba era de neumonía. Es más, a esta enfermedad durante algunas semanas, Guillermo, se le llamó la neumonía de Wuhan, así se le llamó. Luego, cuando la enfermedad llegó ya a Europa, a Italia, a España, los investigadores empezaron a ver algunas cosas que ya sobrepasaban el lado respiratorio y descubrieron, por ejemplo, lo que hemos comentado ya en el programa, daño cardíaco, daño en los riñones, daño en la piel, daño en el páncreas y daño cerebral. Y ya en estas últimas semanas, el concepto, Guillermo, es que esta es una enfermedad multisistémica. Multi significa varios, sistema viene de varios sistemas, el sistema respiratorio, el cardiovascular, el sistema endocrino, el sistema neurológico, es decir, ataca varios sistemas. ¿Y por qué dirán los televidentes? ¿Por qué motivo ataca tanto? Es porque este virus ingresa a las células a través de un receptor que se llama ACE2. Y este receptor ACE2 está ampliamente diseminado en muchos tejidos del cuerpo, de tal modo que donde está el receptor ACE2, por allí va a entrar el virus y entonces tiene, digamos, el potencial de causar daño en cualquier parte del cuerpo. Ahora, lo que no se sabe todavía es por qué en algunas personas causa más daño respiratorio, en otras más daño neurológico, en otras más daño respiratorio y así por el estilo. Eso es algo que vamos a empezar a aprender, Guillermo. De tal modo que cuando en este momento ya consideramos esta enfermedad, como te repito, como una enfermedad multisistémica y el compromiso del sistema nervioso es muy importante. Vamos a atacar el tema desde lo particular a lo general. Tengo más preguntas para hacer después con respecto a la vacuna, cómo se manifiestan los distintos expertos, el doctor Anthony Fauci en Estados Unidos, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante. Quiero atacar el tema de lo que decía yo recién. La reacción inmunológica sería la causante de este tipo de daño, de daño neurológico. ¿Puede explicarle, doctor, a la gente, entonces, el cuerpo tratando de defenderse, lo que produce es un daño mayor? Así es, Guillermo, efectivamente, tienes toda la razón.
Muchas enfermedades virales causan daño por doble mecanismo y esta no es una excepción. Uno es el daño por el virus mismo. Eso se llama el efecto citocélula tóxico. Toxicidad celular, revientan las células cuando el virus se multiplica dentro de ellas. Eso puede explicar parte del daño. Pero el otro es lo que acabas de mencionar. Tu sistema de defensa, que es doble, tiene células y tiene anticuerpos, su afán de atacar al invasor, digamos, no se detiene y empieza a atacar al propio cuerpo, generando lo que se llama una reacción inflamatoria severa. Hemos hablado de la tormenta de citoquinas, eso ocurre a nivel del pulmón. Ahora se está descubriendo que igual ocurre a nivel del cerebro, en el cual el cerebro se inflama, eso se llama una cerebritis o encefalitis, y eso da una serie de síntomas que no son por el virus, sino porque tu sistema de defensa, en el afán de atacar al virus, Guillermo, ataca a tus propios órganos. Los efectos a largo plazo, tanto respiratorios como neurológicos, me pregunto, ¿son a largo plazo y eternos o realmente se puede estimar que si una persona se recupera a pesar de tener una situación tan complicada como esta, algún día podrá volver a vivir como lo fue anteriormente? Excelente pregunta, Guillermo, pero solamente el tiempo va a dar respuesta a tu pregunta, porque en este momento tenemos 6 meses y medio con esta enfermedad. Los sobrevivientes que más han vivido tienen 6 meses y medio. Algunos están con secuelas que están durando los 5 o 6 meses, de tal modo que solamente el tiempo y el seguimiento de estos pacientes nos va a poder dar respuesta a tu pregunta. No sabemos todavía cuánto tiempo van a durar las secuelas. Por ejemplo, la tan común pérdida del olfato, Guillermo. En muchas personas se va a la semana o a las 2 semanas, pero hay pacientes que tienen ya 8, 10, 12 semanas y no recuperan el olfato. Eso es algo que tenemos que investigar en el futuro. Bueno, y esto me parece muy importante para la gente que por ahí no nos escuchó nunca en este tipo de entrevistas donde tiramos mucho contenido teórico y científico muy importante. Por eso yo insisto en la continuidad de la participación de este tipo de entrevistas, porque día a día se va agregando algo nuevo y nos va dando más conciencia de lo que está pasando, ¿no? Yo, por ejemplo, doctor, ahora acá en la ciudad de Atlanta, con esta especie de, entre comillas, rebrote, o lo que dicen que no se ha controlado nunca y que justamente por la falta de responsabilidad de la gente la curva empezó a subir nuevamente. Ni siquiera lo llaman rebrote, pero que empezó a subir nuevamente porque la gente se acostumbró. Yo, por todo lo que hablo con ustedes, me mantengo más tiempo en casa ahora. Contrario a lo que hace la mayoría de la gente, y es por la información que provee los entrevistados que yo tengo la dicha de poder hablar de primera mano con expertos como usted. Entonces me pregunto ahora, y esto creo que es importante para la gente, ¿cuál es el momento en que uno debe recurrir al médico para poder evitar llegar a esta descripción que estamos haciendo? Delirio, inflamación cerebral, trombosis, hasta daño en los nervios. Si suponemos que tenemos el virus, ¿cuándo actuamos? A ver, Guillermo, mira, tu pregunta es muy interesante porque yo creo que esta enfermedad está cambiando el paradigma de lo que es la atención. ¿En qué sentido? Hasta ahora hemos estado considerando esta enfermedad como una especie de gripe muy fuerte, como una cosa, digamos, como una enfermedad viral, pero gripal muy fuerte. Con lo que acabamos de mencionar, que esta enfermedad en este momento es multisistémica e inflamatoria, yo creo que la respuesta a tu pregunta es que debemos ver al médico desde el comienzo. Obviamente, para eso debemos tener acceso a un sistema de salud, acceso a un médico de cabecera, pero debemos estar en contacto con nuestro médico desde el inicio. Porque si bien es cierto, los famosos números 80, 15, 5 se están cumpliendo hasta ahora, en el que el 80% casi no siente mucho o no siente, pero ese 15 y ese 5 sí necesitan atención. Es un 20% de pacientes. Entonces, esos pacientes con fiebre muy alta, con dolor de cabeza intenso, pérdida del olfato, escalofríos terribles, esos ya tienen que ver a un médico porque esos están mostrando signos de que su enfermedad
puede complicarse con alguno de los sistemas y el médico lo tiene que saber desde el comienzo, para que si llegaran a hospitalizarse o lo que sea, ya tiene, digamos, seguimiento, ha tenido un examen de sangre y los médicos que van a recibir a este paciente en el hospital tengan alguna idea de por dónde va el paciente. O sea, lo que estoy tratando de decir, Guillermo, es que no, creo que tenemos que salir ya de esa indicación que hasta ahora hemos estado dando, incluso contigo en el programa, quédese en la casa y si se siente muy mal, vaya al hospital. Yo creo que este paradigma tenemos que cambiarlo y el nuevo consejo sería, ¿sabe qué? Si está sintiendo síntomas, inmediatamente ya ve a su doctor para que lo estudie. Claro, porque le pueden hacer el examen, el hisopado o aún el examen de sangre para ver cómo está la situación. Doctor, ¿cuál es tal vez el síntoma más importante? Yo me preguntaba recién si la pérdida de olfato y la pérdida del gusto son uno de los más notorios al margen de la gripe, de la temperatura, porque eso es algo que nos va a llamar la atención, o la pérdida del olfato y del gusto es gradual. Eso aparece de manera gradual, Ah, pero rápida. Digamos, en 1, 2 días ya la persona ya perdió el olfato. Empieza a notar que no huele bien, empieza a notar y al día siguiente ajá. ya no huele casi nada y al segundo día ya no huele más. Eso se presenta progresiva, pero rápidamente. Y es evidente. Es muy evidente, la persona Ok. se inmediatamente, Guillermo. Pero la fiebre es muy importante, que se presenta casi en el 87% de los pacientes. El dolor de cabeza, el dolor muscular pasan del 50% y la pérdida del olfato está en el 60% de los casos. Volvamos al tema nuevamente de la conversación, que es el daño cerebral o daño neurológico. Todavía, como decía el doctor, no sabemos si es in eternum o si es pasajero, porque es una enfermedad nueva. Me pregunto, ¿está relacionado con la inflamación en algún punto o está relacionado en realidad con las trombosis? Mira, por lo que se sabe hasta ahora, porque esto es tan nuevo que recién, Guillermo, en las últimas 4 semanas están empezando a aparecer las publicaciones de los neurólogos. Hace 2 semanas apareció una publicación grande, acaba de aparecer otra, esta que dices del Colegio Imperial de Londres, recién están saliendo. Autopsias todavía no hay. Hay algunos Claro. tipos de autopsias que han encontrado, mira, lo que tú dices, coágulos en todas partes, menos en el cerebro. Mira qué Mm, interesante, mm. menos en el cerebro. A pesar que sabemos que hay personas, sobre todo jóvenes, que desarrollan trombosis cerebral, o sea, formación de coágulos grandes dentro del cerebro. Pero, por ejemplo, en los pulmones, en los riñones, en el mismo corazón, se presentan microcoágulos. Está lleno de microcoágulos. Eso no se ve en el cerebro. Entonces, pareciera que la respuesta a tu pregunta es que el daño cerebral es por ambos fenómenos. O por un problema de trombosis grande que desarrolla derrame cerebral grande, o por un problema inflamatorio en el cual el cerebro está aparentemente libre tanto del virus como de coágulos, pero la inflamación tan grande hace que desarrolle síntomas. Y mira, la semana pasada apareció un artículo interesante, Guillermo, que comparó 1.900 pacientes con COVID-19 con 1.500 pacientes con la gripe, con el flu, porque desde hace muchos años se sabía que la gripe te puede predisponer al derrame cerebral. Y lo que han encontrado en este estudio de comparar 1.900 COVID con 1.500 gripes es que los que tienen COVID tienen 8 veces más posibilidad de tener una trombosis cerebral, Oh, wow. coágulos en el cerebro. Em, el hecho de que el Imperial College haya hecho este estudio con 46, creo que eran 43 o 46 pacientes, ¿no es un número muy bajo? Exacto, estamos recién empezando. Se está recién empezando. Eso es como cuando teníamos los primeros casos de neumonía, que eran muy pocos, y después empezaron a aumentar. Los casos en los niños, por ejemplo, Mm. Guillermo, empezaron con grupos de 2, de 5, de 10. En Estados Unidos se tuvo 140, ahora se calcula que son más de 1.000 ya en el mundo. Es decir, así cuando, digamos, se va comunicando, ya la comunidad médica afina las antenas, empieza a Mm. diagnosticar ya. Creo que tengo que hacer una corrección. Es 43, pero la entidad educativa es el University College London Hospital. No sé si en realidad está relacionado con el Imperial College o no. Es University College London, UCL. Y este es el que hizo el estudio sobre estos resultados.
Vamos a hablar, doctor, por un minuto del delirio, por ejemplo. Yo estaba leyendo en otros artículos que uno de los pacientes daba vueltas en la casa, como que no tenía una orientación clara. No sé si a eso se refiere con delirio, pero ¿qué pasa? ¿Es una cuestión de funcionamiento del cerebro por la condición física que está atravesando? A ver, ahí estás abriendo un capítulo importante en neurología que se llaman los síntomas y estás abriendo el capítulo de lo que se llama estado de conciencia. El estado de conciencia de un ser humano va desde el estar despiertos, estamos conversando, orientados en tiempo, persona y espacio, a lo que es el coma, ¿verdad? O la muerte cerebral. Eso es todo digamos, una sucesión de hechos. Cuando empieza, por ejemplo, la persona a alterar su estado de conciencia, empieza con la desorientación. Empieza a desorientarse, entra a un cuarto, no sabe dónde está en su propia casa. Luego puede empezar con el delirio, en el cual empieza a ver alucinaciones, empieza a imaginar cosas, a conversar con gente que no está, empieza con actos de delirio y luego progresivamente ya puede entrar en otros estados del trastorno de la conciencia. Digamos que eso ya son síntomas. El delirio no es específico de COVID-19, el delirio se puede ver en muchísimas alteraciones de la función cerebral, Guillermo. Claro, como dice el doctor, todavía es muy temprano y la verdad se están en este momento llegando a estas conclusiones. Doctor, quiero ahora pasar al tema de dónde estamos hoy. Nosotros en CNN tenemos muchísimos recursos, somos muy afortunados. Y la unidad médica encabezada por el doctor Sanjay Gupta diariamente manda un resumen que lo llama State of Play. Entonces te hacen un resumen de lo más importante donde estamos. Y dice, con respecto a las vacunas, que el doctor Anthony Fauci, que es digamos, la autoridad en Estados Unidos en cuanto a epidemiología, podría decir, doctor, ¿o no? Es el experto en enfermedades infecciosas, alergias e inmunología. Ok, que lo vemos en muchos de las coberturas de televisión como la autoridad máxima. Es una blanca Yo también. lo detecté, doctor, cuando estábamos en el CNN Center hace 3 meses. El día que apareció lo detecté como el líder. Y así lo dije. Hay que escuchar al doctor Anthony Fauci, insistía yo en la apertura de mi programa. Y él dice lo siguiente, que todavía tiene un optimismo cauteloso, y esa es la cita, con respecto a lograr una vacuna hacia fin de año. Dice que Estados Unidos continúa con la idea de que probablemente hacia fin de año, principios del año que viene, podremos tener una vacuna, al menos en este país. ¿Cómo anda el tema de las vacunas? A ver, el tema de las vacunas, ya hay como 30 vacunas que están ya en lo que se llama la fase clínica, es decir, están siendo probadas en seres humanos. De estas 30, hay una sola que ya tiene licencia para ser usada en seres humanos en la China. Ha sido desarrollada por el grupo de ciencia de los militares en la China. Son muy herméticos. Parece que solamente completaron parte de la fase 2, Guillermo, en la cual demostraron que la vacuna produce anticuerpos. Para ellos eso ha sido suficiente y ya han ordenado de que se aplique esta vacuna a los militares chinos. No se sabe si es obligatorio, no se sabe si es voluntario. Tú sabes, los chinos son sumamente herméticos, pero es la única vacuna que ya tiene uso humano en este momento. Se ha saltado la fase 3. De allí hay 3 vacunas que están en fase 3, es decir, ya están siendo aplicadas a miles de personas y se están comparando con un placebo para ver si funcionan o no. La vacuna de Moderna ha tenido un retroceso pequeño porque ya para este mes de julio iba a empezar a reclutar pacientes, pero parece que va a ser para agosto. La de Oxford. ¿Agosto de qué año? El próximo mes. Ah. Para empezar, digo. O sea, te repito, la vacuna de Moderna iba a empezar su fase 3. La fase 3. Vacunar a miles de personas y compararlas con placebo este mes de julio, pero parece que ha tenido un retroceso y recién empieza el próximo mes su fase 3. La vacuna de Oxford ya está en fase 3. Las vacunas, cuando están en fase 3, lo usual, Guillermo, es que demoren
más o menos alrededor de 6 meses en realmente vacunar a todos los voluntarios y empezar a hacer los análisis para ver si funcionó o no. Hay todo un movimiento aquí en Estados Unidos, mira, porque la pandemia está obligando a tener este tipo de pensamientos nuevos. Hay algunos científicos aquí en Estados Unidos, sobre todo los laboratorios, los científicos de los laboratorios que dicen, ¿para qué esperar el final de la fase 3 para recién empezar a hacer análisis y darme cuenta de que mi vacuna funcionó? ¿Qué tal si apenas yo empiezo a vacunar, ya estoy sabiendo que forma anticuerpos y antes de completar la fase 3 ya empecé a fabricar la vacuna y ya estoy listo para distribuirla? Eso está con opiniones divididas. Algunos dicen, sí, sería bueno. Otros dicen, no, esperen su fase 3 porque allí es donde ustedes van a analizar. ¿Qué tal si por apurarse empiezan a vacunar a la gente, salen efectos secundarios que ustedes no midieron bien? Claro. O 2 meses y después la gente, el público, el movimiento antivacuna va a decir, mira lo que han hecho estos científicos por ganar dinero, lo que han hecho estos científicos. Claro. Eso está en este momento en discusión. Por eso, cuando el doctor Fauci dice que es cautelosamente optimista, y es porque está considerando estos hechos, y yo pienso igual, yo pienso que esta vacuna, si está lista, va a ser para fines de diciembre como un regalo de Año Nuevo, pero yo creo que va a ser mejor para febrero, quizás del próximo año, en el primer trimestre del próximo. ¿Y qué pasó, doctor, con la vacuna de Oxford University en Inglaterra que se decía que para septiembre iba a estar lista? Bueno, están diciendo, pero no hay datos. Ojalá salga. Sabemos que empezaron el estudio en Brasil también, aparte de Sudáfrica y en Inglaterra. Así es que dijeron eso, no se ha vuelto a escuchar más. Pero como te digo, los estudios de fase 3 por lo común demoran 6 meses en evaluarse bien. Ok, les voy a leer ahora para que tengan una idea global, así de cómo va el tema de lo que le llama la oficina del doctor Sanjay Gupta, que es la autoridad máxima médica de CNN, el Vaccine Scoreboard, que significa como el boletín o el desempeño de las vacunas hasta este momento. Y dice, 21 vacunas en las pruebas humanas alrededor del mundo, en total. 4 en Estados Unidos, 7 en China, 2 en Gran Bretaña, 2 en Alemania, 1 en Corea del Sur, 1 en Rusia, 1 en India, 1 en Japón, 1 en Canadá y 1 en Australia. Y además, 139 se encuentran en las pruebas preclínicas en todo el mundo, según esta información citada hoy, julio 8, de la Organización Mundial de la Salud. Y el doctor recién nos hablaba del tema de las fases, ¿no? Hablemos de los tratamientos, doctor. Remdesivir es un medicamento que se ha hablado muchísimo, que se ha utilizado con permiso de los pacientes desde el paciente 1 en la ciudad de Everett, en el estado de Washington, allá lejos en el noroeste del país, cerca de Canadá. Remdesivir de la empresa Gilead, ¿continúa siendo una promesa? Yo creo que se sigue estudiando, pero en el estudio más serio que se ha publicado ahora, en el que más de 1,000 pacientes fueron reclutados, todos ellos muy enfermos, hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, Guillermo, se les sorteó, eso se llama randomización en ciencia, se les sorteó en 2 grupos. Un grupo que iba a recibir el Remdesivir, como 500 y tantos, y el otro grupo que iba a recibir placebo, agua. Y se les comparó y se les siguió durante 3 meses. El objetivo final, el deseo, Guillermo, era que esta medicina salve la vida de la gente. Y cuando decimos salve la vida, obviamente que no muera, y eso en términos médicos se llama que disminuya la mortalidad. Es decir, comparado con el placebo, que los pacientes no mueran. Lamentablemente, Guillermo, el Remdesivir no pudo reducir la mortalidad de los pacientes que recibieron el medicamento comparados con el placebo. ¿Qué es lo que se logró? Se logró lo que se llama prueba de concepto, en la cual se disminuyó el número de días de hospitalización. Los que recibieron placebo y no murieron y salieron de alta a los 15 días. Los que recibieron Remdesivir y salieron de alta, salieron a los 11 días. Es decir, se acortó en 4 días el número de hospitalización, lo cual indica que que el Remdesivir algo le hace al virus. Lamentablemente, no se pudo disminuir la mortalidad.
La que sí ha disminuido la mortalidad, como lo hemos comentado contigo también, es la dexametasona. Esa dexametasona sí ha reducido la mortalidad cuando se le da al paciente que está hospitalizado. La dexametasona es un antiinflamatorio corticoide. ¿Sí? Es un esteroide, un corticosteroide muy antiguo. Esteroide, corticoesteroide. Doctor, la noticia de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo a la prueba de COVID-19 recorrió el mundo, sobre todo por su posición de la fiebre cinia, ¿no? O la gripe cinia, esa especie de, es un resfrío así nomás. Y según reportes de prensa, está tomando hidroxicloroquina y acitromicina. A ver, mira, Guillermo, esto es de lo más interesante. Pruebas científicas de que estas medicinas funcionen no existen. No existen. Las probabilidades que tiene el señor Bolsonaro de salir de esto son muy grandes, altísimas. 80% de la gente no tiene síntomas o los tiene leves. Él parece que tiene síntomas, está en este 15%. De estos casi todos salen. Y un porcentaje muy pequeño se complica, 5% o menos, se complica, son los que llegan al hospital. Yo creo que el señor Bolsonaro le va a ir bien, él va a mejorar. Y entonces lo vamos a escuchar de aquí a una semana o algo diciendo, miren, yo salvé mi vida por esta pastilla de acá. Este es el medicamento y eso es lo que él va a hacer desde el punto de vista político, Guillermo. Él va a hacer de que esta medicina, digamos, sea promovida como que le ha salvado la vida. Ahora, tú sabes cómo es la cosa política. Si él se complicara, él va a decir, empecé muy tarde. Uh-huh. Debía haberla empezado más temprano. O sea, por donde tú quieras que lo vea, él va a promover este método que no está aprobado por la ciencia, pero yo creo que a él le va a ir bien porque estadísticamente hablando, él tiene todas las posibilidades de salir de esto. Ahora, ayer entrevisté a un pulmonólogo, creo que era un pulmonólogo catalán, si no estoy equivocado, y le pregunté justamente sobre los pulmones de Jair Bolsonaro porque tuvo un ataque con un cuchillo en un acto de campaña en el 2018. Él decía que igualmente lo posiciona con mayor debilidad por tener algo de insuficiencia por ese ataque desde el punto de vista de los pulmones, ¿no? Entonces, tal vez también es un caso muy particular, ¿no? El de él, que no se podría aplicar al resto de la gente por haber sufrido ese trauma, ¿no? Exacto, si ha tenido lesiones realmente pulmonares serias y tiene bastante cicatriz allí, podría calificar, porque generalmente, recordemos que el CDC ha clasificado hace 2 semanas las enfermedades asociadas a la posible complicación y allí lo que ellos escriben es enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar y ese tipo de problemas crónicos, no los agudos, pero no conozco el caso del señor Bolsonaro, de repente sí tiene muchas cicatrices. Claro. Voy a decirle quién era mexicano, no era catalán, quien entrevisté ayer, y es el doctor Barón, con B corta, que se llama exactamente Joseph Barón, y es del University General Hospital y del Baylor College of Medicine en la ciudad de Houston. Él fue el que había entrevistado. Y finalmente quiero hablar, perdón, doctor, ¿cómo? No, lo vi al doctor Barón en un reportaje que le hicieron en CNN. Tiene una pasión muy grande el doctor Barón. Realmente se le nota que tiene muchísima vocación por la medicina. Sí, él justo comentó que a la mañana había estado en CNN en inglés. El tema de los anticuerpos. Hablemos para cerrar esta charla y después hacemos un wrap del tema que nos convocó en esta entrevista. Según la FDA, que es la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, dice que hay 24 pruebas de anticuerpos autorizadas en Estados Unidos y 400 desarrolladores de pruebas adicionales que van a pedir permiso para comenzar las pruebas o que lo han hecho ya en Estados Unidos para esas pruebas, que es la prueba molecular y de anticuerpos. La gran duda, doctor, ahora, no sé si lo conoce a Richard Quest, que es un presentador de internacional de economía y negocios, que es británico, muy histriónico, si lo ven en
lo he la visto. pantalla que habla con una voz, así, con una intensidad. Yo trabajé muchos años con él en el mismo show directamente, lo conozco muy bien. Él sufrió una infección de COVID-19, la superó como una gripe fuerte y ahora dice que está sintiendo alguna debilidad respiratoria y tiene preocupación por un efecto a largo plazo que, como ya dijimos, no lo podemos decir que sí sea o que no vaya a ser. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en España? Que ahora hay gente que se había infectado y que tenía anticuerpos y le ha bajado un 5%, cuando en realidad la carga de anticuerpos necesita estar en un 70% para un donante, etcétera. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a esa disminución de la carga de anticuerpos? A ver, mira, esto es muy importante, Guillermo, lo que acabas de mencionar. Esto se llama estudio de cero prevalencia. Cero es con S, no es con C del número, sino Serológico. viene de serológica. Cero viene de serum, el suero de la sangre. Cero prevalencia. Prevalencia significa frecuencia. La idea es la siguiente, Guillermo. La idea es de que si una enfermedad por virus logra un cierto número de casos en una comunidad, y eso se puede lograr por infección natural o por vacunación, si se pasa de un cierto número, el número de gente protegida, ya sea por la enfermedad o por una vacuna, entonces se dice que la manada está protegida, que el grupo está protegido, que el rebaño está protegido, ¿verdad? Para el sarampión, por ejemplo, ese número es 90. Si 90% o más de los niños de una región, Guillermo, están vacunados, mira, por más que entren niños con sarampión a vivir con ellos, no van a existir brotes, porque la enfermedad alcanzó su límite de protección y la manada está protegida. Muy bien. Para esta enfermedad COVID se ha estimado que la protección de la manada se lograría, Guillermo, cuando un 60-70% de la gente se infecte. Muy bien. Dicho eso, ha quedado muchísima curiosidad en Europa y en todos lados para saber, después que vino la primera ola, la ola en Italia, la ola en España, en Francia, que ya pasó esas olas, ¿cierto? Y han controlado, ahora están con pequeños brotes tratando de controlarlos. La pregunta científica es, ¿cuánto por ciento de mi gente en mi país se infectó con este virus? ¿Habré llegado cerca 20, 30, 40, 50? Esa es la pregunta científica. Muy bien. Lo que se hace es un estudio de cero prevalencia, en la cual, igual que cuando se hace una encuesta para saber quién va a ser presidente, Guillermo, esto lo sabes tú más que yo, las agencias que hacen este tipo de encuestas usan mucha estadística y logran obtener lo que se llama una muestra representativa del país y ahí hacen la pregunta, ¿por quién votaría usted? ¿Cierto? Eso es lo que hacen. Bueno, Claro. con las mismas técnicas, los científicos epidemiólogos hacen y logran tener una muestra representativa de un país. En España se ha estimado que son 66,000 personas de diferentes regiones. Contactan a cada una de ellas y les piden de que se les saque sangre y llenen un cuestionario para ver cuántas tienen el anticuerpo. Eso se llama cero prevalencia. Acaba de publicarse antes de ayer La Española. Es el tercer envío. El primer envío fue Guillermo y tenía 5% de los españoles solamente habían sido infectados. En el segundo, 5.3%, y el que se publica antes de ayer, igual, 5%. Significa que después de esa ola gigante que ha tenido España del virus, solo 5% de la gente ha quedado infectada. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Será que el virus no infectó a todos? O lo que tú dices, ¿será que los infectó y perdieron inmunidad? Eso todo Claro. no se sabe. Claro. Y el hecho de que en Estados Unidos, un país de 350, vamos a decir, millones de habitantes, solamente 45 millones hayan hecho la prueba del COVID-19, nos dice que estamos bien encaminados o mal, porque comparados con otros países, verdaderamente es una cifra muy, pero muy alta. Es una cifra alta. Yo creo que en número de pruebas, Estados Unidos ha logrado ponerse un poco a la altura, porque por razones diversas durante todo febrero se perdió, recién en marzo hemos empezado a hacer pruebas aquí en Estados Unidos. Pero los estudios de cero prevalencia en Nueva York están en 10 a 15% de los neoyorquinos que han pasado la infección, cuando todo el mundo pensaba, Guillermo, Claro. que iba a ser mucho más. Y Suecia perdió la batalla, ¿te acuerdas? Suecia permitió la infección porque
los que diseñaron la campaña o la lucha contra esta enfermedad dijeron que para mitad de mayo ya 40% de los suecos iban a estar infectados. Cuando hicieron esta cero prevalencia en Estocolmo, Guillermo, 7.3 de las personas en Estocolmo habían pasado la infección. Mira, o sea que una de dos, o el virus es contagioso, pero por alguna razón no llega a todos más, o sí llega, pero la gente pierde rápido su inmunidad y estas pruebas no las detectan. Exactamente. Estamos esperando ansiosamente la vacuna y con eso tendremos probablemente una muy buena respuesta ante esta crisis global. Debo decir entonces que si ustedes van a cnne.com/encuentro, ahí vamos a postear la entrevista entera, también en YouTube, en el canal de CNN Español de YouTube, y hablamos justamente al principio de complicaciones neurológicas que pueden producir el COVID-19 en un paciente, que esa era la razón por la que convocamos al doctor, y luego hablamos un poco más en general de esta situación del COVID-19. Hasta la próxima, doctor. Gracias. Y a los televidentes que no se olviden de chequear nuestro podcast que se llama Realidad versus Ficción. Exacto, y lo pueden encontrar también en cnne.com. Hasta el próximo encuentro. Adiós.